Los sacerdotes eran específicamente los descendientes de Aarón. Ellos eran los sacerdotes. Y quiero hacer un poquito de referencia en el sentido de lo que enseñé la semana pasada. Leví tuvo 3 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Leví? 3. El primero se llamó Gersón, el segundo Coat y el tercero se llamó Merari. 3 encargados y cada uno de ellos tenía una responsabilidad. Gersón era el encargado de la cubierta de la tienda, la cortina y el tabernáculo, ¿cierto? Lo que estaba en la tienda. Coat era el responsable del mobiliario, de los recipientes. Merari era el responsable de las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, la parte externa. Y estos 3 eran cada uno de ellos responsables de algo. Coat tuvo 4 hijos. Uno se llamó Amram, otro Hebrón, el otro Ishar y el otro Uziel. Amram fue el papá de Aarón. Su primogénito fue Aarón. El segundo hijo varón de Amram fue Moisés. Aarón, el primogénito, y Moisés fue el segundo hijo de Amram. Pues había una mujer llamada María, pero en cuanto al sacerdocio, era solamente los varones los que se encargaban de esta actividad. En relación a el primogénito de Amram, que fue Aarón, a Aarón se le entregó la responsabilidad de que él fuera el sumo sacerdote. Aarón era el responsable de ser el sumo sacerdote y era el padre del sumo sacerdote que lo sucediera. Es decir, el primogénito de Aarón era el encargado de sucederlo en el sumo sacerdocio. El primogénito. Y en este caso, el primogénito de Aarón fue Eleazar. Aarón tuvo varios hijos, sí, 4. La Biblia llama a 4 los hijos de Aarón. El primogénito Eleazar, el segundo Itamar, el tercero y cuarto Nadab y Abiú. ¿Cierto? Estos 2 últimos murieron producto del momento en que ellos ofrecieron al Señor fuego extraño que a ellos no les correspondía ofrecer. Los hijos de Aarón, todos los hijos de Aarón eran sacerdotes. O sea que Aarón era el comandante del sacerdocio en la nación. Pero solamente, por ejemplo, los hijos de Itamar, ¿cierto? Los hijos de Nadab y Abiú, ellos pertenecieron al sacerdocio de la nación. Pero entienda una cosa, que solamente Eleazar era el sumo sacerdote. Su hijo mayor, su primogénito, Finés, o sea que el hijo de Aarón se llamó Eleazar, el nieto de Aarón Finés, el bisnieto de Aarón Sadoc, y así sucesivamente hasta llegar ¿a quién? No, porque David no era sacerdote. Y acuérdese que Sadoc era el sacerdote mientras David era el rey. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando miremos lo que correspondía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes que estaban ministrando cuando el pueblo de Israel se estableció en la monarquía, en particular, y luego cuando la monarquía se dividió en las dos naciones, el norte y el sur. Vamos a mirar y vamos a entender mucho más eso. Bueno, los sacerdotes todos tenían una vestimenta particular, ¿no? Pero aquí usted está viendo en la imagen, usted está viendo el sumo sacerdote, que es el que vamos a mencionar esta noche. Vamos a estudiar el sumo sacerdote. Y vamos a mirar, bueno, al principio de esta enseñanza hablamos bastante acerca de el cambio del sacerdocio, el sacerdocio arónico por el sacerdocio de Melquisedec.
Ya eso lo mencionamos bastante al principio. Vamos a la escritura. Vamos al libro del Éxodo en el capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. 22, el 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, la túnica bordada, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Bien, noten ustedes que este último versículo hace referencia a unos colores que primaron en lo que correspondía a todo el tabernáculo. Oro, bueno, en el caso del oro no, sino de los colores azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahí está haciendo referencia, ya hablamos bastante del significado de cada uno de esos colores, pero se lo quiero recordar en esta oportunidad por si usted de repente viene esta noche por primera vez. El azul es un tipo de nuestro Señor Jesucristo porque habla de su divinidad, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de esta manera. El color azul estaba reflejando que Cristo, ese color representa que el sacerdocio es instituido por Dios. Por lo tanto, el color azul representa el cielo, el gobierno de Dios, representa la autoridad de Dios. Por eso el sacerdote debía tener un color azul, ¿cierto? Y por supuesto que también eso lo miramos en los pasajes que vimos anteriormente respecto de las tres tiendas o de las tres cortinas que tenía el tabernáculo. El tabernáculo tenía tres cortinas. El primero, que era la entrada, ¿cierto? Esa es la primera cortina. La segunda cortina, la que correspondía a la entrada de la tienda como tal, que era el lugar santo. Y la tercera cortina, que era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo. A esta tercera cortina la llamamos el velo del templo, que más adelante vamos a estudiar. Entonces, cuando hablamos de las vestiduras del sacerdote o del sumo sacerdote, leemos por la palabra que ellas eran sumamente sagradas. Las vestiduras del sumo sacerdote representaban el carácter, la naturaleza, su dignidad del sacerdocio. Y por supuesto, estas representaban también el ministerio de Jesucristo. Por eso el azul representa lo celestial del Mesías. El color púrpura hace referencia a la realeza. El color carmesí hace referencia al sufrimiento del Mesías. Y el lino fino torcido representaba la justicia de Cristo, que inicialmente solamente los sumos sacerdotes y los sacerdotes lo obtenían, y que luego le dije al final, cuando la iglesia sea redimida y la última etapa de la salvación, que es la glorificación, se haya consumado, a la iglesia también se le dará la oportunidad de estar vestida de lino fino. ¿Está claro? Entonces, mirando eso, encontramos varios elementos. Hablemos del efod. Vamos al libro del Éxodo capítulo 28, versículo 6 y versículo 14. Vamos a leer Éxodo 28. Dice: y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. 14. Y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarán los cordones de forma de trenza en los engastes. Permítame explicarle cuál es el efod. Cuando miramos el efod, ahí usted puede mirar la parte correspondiente a no es la túnica. El efod es lo que está encima de la túnica. Si se da cuenta usted que allí hay lo blanco, sobre lo blanco hay algo de color azul, y sobre lo que está de color azul hay un efod, ¿cierto? Eso que cubre, ese es el efod. Permítame explicarle que esta era una vestidura que el sumo sacerdote llevaba puesta sobre todo el resto de su ropa. Fue hecho de 2 piezas,
Una cubría su parte frontal, la otra cubría su espalda. Y estas piezas estaban unidas en la parte de los hombros por dos piedras y dos piedras de onis. Estas dos piedras de onis eran las que unían la parte frontal de la parte trasera, y en las piedras estaban grabados los nombres de los hijos de Israel en el orden en que estos nacieron. Así que podemos leer, para que usted tenga claro quiénes son los hijos de Israel, ¿cierto? Los hijos de Israel son Rubén, en este orden, ¿no? Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Bien, entonces en ese orden está escrito. Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 28 versículo 10, 28:10. Dice: 6 de sus nombres estarán en una piedra, es decir, en su hombro derecho, y 6 estarán en la otra piedra, en el hombro izquierdo. Y dice: y los nombres de los 6 en la otra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Cuando ahora miremos el pectoral del sacerdote o del sumo sacerdote, vamos a darnos cuenta que allí ya no aparece José, allí no aparece Leví, allí aparece, en cambio, le dije yo a usted que aparecían los dos hijos de José, que era uno llamado Efraín y el otro llamado Manasés, que estos dos fueron injertados como tribus de Israel. Cuando se les repartió la tierra, a los dos hijos de José se les entregaron también, o se les entregó una porción de tierra para cada uno. Entonces, cuando hablamos del efod, tenía el propósito de exhibir las piedras sobre los hombros del sacerdote. Esto hace referencia a que el sacerdote estaba llevando sobre sus hombros, porque permítame, cuando nosotros decimos el hombro, estamos refiriendo que el hombro representa el peso, por decir algo. El hombro representa la responsabilidad, de manera que el sacerdote estaba respondiendo delante de Dios por el pueblo. Acuérdense que el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, y cuando el sacerdote entraba a ministrar en el santuario, en el tabernáculo, el sacerdote estaba representando, porque todo el mundo no podía entrar, pero en el sacerdote se representaba que el pueblo de Israel tenía acceso a la presencia de Dios, aunque pues obviamente no era de cualquier manera, no era de cualquier forma, pero por lo menos el sumo sacerdote podía entrar en la presencia excelsa de Dios, que se encontraba ¿dónde? En el lugar santísimo. Muy bien, entonces allí estamos mirando esa expresión de los hombros. Cuando yo leo en la palabra, en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6, dice la Biblia: porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro. Está diciendo que la autoridad, ¿cierto?, estaría sobre el hombro de Jesucristo. En este caso está representando que el gobierno de Dios estaría en la persona de Cristo, y al tenerlo sobre sus hombros, por eso es que en los hombros se colocaban las que los generales colocan en los hombros su dignidad. Aquí esto no lo sacaron de cualquier lugar, esto lo sacaron de esta representación bíblica, porque en los hombros se representa la autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, cuando leemos eso en la Biblia, encontramos que obviamente el Señor estaba en el caso del sumo sacerdote entregándole la responsabilidad de la nación, pero en el caso de Jesucristo, Dios estaba entregándole a él la representación de toda la humanidad. Esto es maravilloso, porque así como el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, Jesucristo también representó a la humanidad delante de Dios. Y como el sacerdote traía santificación para el pueblo de Israel por lo menos una vez
o por lo menos durante todo un año, en el caso de Jesucristo, Él también trajo para cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, Él trajo santidad y bendición, porque fue suficiente una sola vez que Él haya entrado al santuario, ya no terrenal, sino al santuario celestial, y con esa ofrenda, dice el autor a la carta a los Hebreos, que con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a todos los santificados. Así que así como el sumo sacerdote representó al pueblo, el Señor Jesucristo te representó a ti, y por eso su salvación, su victoria en la cruz es también imputada sobre ti como una victoria de bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Den un fuerte aplauso. Hablemos del pectoral. El pectoral, pues ahí usted lo nota, es el que está en su pecho. Qué inteligente nos hemos vuelto, ¿no? En el pecho hay 12 piedras. Está claro, son 12 piedras. Quiero mencionarles cuáles son: carbunclo, diamante, amatista, jaspe, topacio, zafiro, ágata, onis, sárdica, esmeralda, jacinto y berilo. Aquí encontramos, ¿cierto? Encontramos 4 filas de 3. No, porque no puede ser 4 filas de 4, porque por 4 tiene 16. Entonces sería 4 por 3 son 12, ¿ok? Entonces estamos hablando de que ahí estamos viendo que habían 12 piedras, y cada una de ellas ahí sí representaba a la nación de Israel. Estaban en este caso, si encontramos los dos hijos de Israel, de José, uno llamado Efraín y el otro llamado Manasés. El pectoral fue hecho del mismo material, fue hecho de oro, permítame decirlo. Y con esto estamos representando, pues obviamente tiene una representación muy maravillosa, muy gloriosa, que indica que el sumo sacerdote estaba entrando al lugar santísimo para expiar los pecados de todas las 12 tribus de la nación, para de esa manera traer a la nación la justicia que obviamente el Señor establecería. Esto es maravilloso porque nos representa la forma como este pectoral está hecho de 4 lados. Los 4 lados que simbolizan, ese número 4 hace referencia al evangelio, porque son 4 los evangelios. Hace referencia a la forma como los evangelistas mostraron a Cristo. Son las 4 dimensiones de la humanidad, de la personalidad de Cristo. Acuérdense ustedes que en la Biblia encontramos a Jesucristo como rey, ¿cierto que sí? Lo mostramos como sacerdote, lo mostramos como el hombre perfecto y lo mostramos como el Dios perfecto. Por eso hace referencia a 4 dimensiones, ¿cierto? Porque eso precisamente hace referencia a los 4 lados del pectoral. ¿Está claro? 4 dimensiones. Hay unas piedritas que la Biblia las llama el Urim Tumim, ¿cierto? En el capítulo 28, versículo 30, yo quiero que leamos Éxodo 28, 30. Encontramos allí algo que es interesante de destacar en esta hora. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim Tumim. Se presume que debajo del pectoral había como una bolsa que el sumo sacerdote tenía guardada, y en esa bolsa el sumo sacerdote colocaba 2 piedras, una llamada el Urim y otra llamada el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué era el Urim y el Tumim? Se dice que, no hay mucha referencia respecto a lo que era exactamente eso, ni tampoco hace la Biblia mucha referencia a la manera como se usaba el Urim Tumim, pero sí era como una especie de forma en que el sumo sacerdote podía responder ante un hecho muy importante para la nación, para el pueblo de Israel.
eran como dos piedras, se presume que eran diamantes, ¿cierto? Uno oscuro y el otro claro. Y cuando el uno significaba sí y el otro significaba que no. De manera que cuando había una duda respecto de algo, el sumo sacerdote podía sacar una de esas dos piedras, y con cada una de esas dos piedras, pues obviamente se podía identificar, ¿cierto? Era la manera como el pueblo de Israel iba. Acuérdense una cosa importante, y usted dirá, bueno, ¿y por qué no tenemos ahora Urim Tumim? Sería maravilloso, porque se nos quitarían tantos errores que cometemos. Me voy de viaje, saco el Urim o saco el Tumim. Me caso, saco el Urim, saco el Tumim. ¿Cierto que sí? Cosas así serían maravillosas para nosotros, ¿cierto que sí? Pero entienda una cosa: el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, cuando estaba el pueblo de Israel siendo constituido, el pueblo de Israel no tenía lo que tú y yo sí tenemos, que es la poderosa palabra de Dios. ¿Dónde está? Aquí está. La palabra de Dios es para ti y para mí la evidencia más sublime, más gloriosa y más excelsa respecto de la voluntad de Dios. Así que para usted sería maravilloso decir, yo quisiera tener una piedrecita. Y hay gente que de pronto tiene como esa costumbre, ¿no? De tomar decisiones respecto de, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Abro la Biblia. Bueno, yo abrí la Biblia y pongo el dedo aquí, pongo el dedo allá. De repente Dios me va a hablar algo importante. Mire, eso, y espero que usted no lo haga. No se acostumbre a que usted sea una persona que comience, porque eso se llamaría, así como el echar cartas y tratar de adivinar con las cartas, se llama cartomancia. Y esto no es agradable delante de los ojos de Dios. Ni la cartomancia, ni la quiromancia, ni la necromancia, ninguna mancia de esas es agradable delante de Dios. Tampoco es agradable de Dios la bibliomancia, que es más o menos como yo abro la Biblia, pongo el dedo aquí y entonces yo voy a encontrar algo que Dios me quiera decir. Espero que usted no lo haga, porque indudablemente nosotros como hijos de Dios no podemos bajo ninguna circunstancia tomar este tipo de decisiones con base a esto que yo escojo aquí, escojo allá. Cuidado, mucho cuidado, porque allí usted puede entrar primero. Entonces usted comienza y abre aquí, y entonces habla del sacerdote Sadoc, y entonces, miércoles, yo no entiendo, yo nunca he leído ese versículo, yo jamás he visto en la Biblia. Entonces usted comienza a darle a la Biblia una aplicación a su vida sin tener en cuenta la interpretación. Porque una cosa es la interpretación de la Biblia y otra cosa es la aplicación. Entonces usted abre la Biblia y ¡pum!, leí aquí. Entonces usted le da una aplicación a su vida sin tener en cuenta la interpretación. Y usted no puede jamás, de los jamases, darle a la Biblia una aplicación si primero no le dio la correcta interpretación de ese texto. Y para darle la correcta interpretación de ese texto, usted tiene que conocer el contexto general de las Escrituras, conocer quién lo escribió, para quién lo escribió, en qué momento lo escribió, si eso tiene que ver con usted o no. Tenga mucho cuidado, ¿ok? Y a veces vemos nosotros en la vida de las personas, bueno, yo he visto a la gente con las promesas que andan, que son bien bonitas. Bueno, entonces, hermana, le destapan la caja de promesas, coja una, hermana. ¿Me entiendes? Eso a mí me parece, y la gente saca una y, hermano, le digo una cosa: cualquier cosa que usted saque de allí es bonita, porque las promesas son escogidas selectamente para que a usted de repente le guste. Ahora, no estoy diciendo que usted no puede coger una promesa de esas. Sí, usted la puede coger, usted la puede tener, pero no se dedique de alguna manera a tomar decisiones respecto a, yo meto la mano, saco aquí para ver qué me dice esto acá. Cuidado. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, dice la Biblia, en estar atentos, con una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana amanezca en nuestro corazón, es la palabra de Dios. Viva con base a la palabra, viva con principios de vida fundamentados en la palabra. Esa será para usted la mejor dirección. Usted no va a necesitar más nada. Usted no tiene por qué preguntar, por ejemplo, ¿me hago novio o no me hago novio? ¿Me caso o no me caso? Vaya a la Biblia. La Escritura dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Usted no se ponga a preguntar. Si usted omite eso de la Biblia, seguramente que a usted le va a ir mal.
Ay, pero es que yo he visto que la gente se convirtió y yo he visto que se casó y luego la persona se convirtió. Eso puede suceder, pero usted no puede convertir eso que es excepcional en una norma para usted. Tenga mucho cuidado para que de esa manera usted no se vea involucrado en una toma de decisiones fundamentada en sus principios meramente humanos. Entonces el uso del Urim Tumim estaba relacionado en cierta manera con la forma como ellos encontraban la voluntad de Dios en ocasiones especiales. Hay pasajes, por ejemplo, yo creo que por favor no los voy a leer porque no podríamos, el tiempo no nos lo permite. Pero Números 27, 21, escriba, los que están escribiendo, yo les pido que escriban esto. Números 27, 21, Deuteronomio 33, 8, Primero de Samuel 28, 6, Esdras 2, 63. Y usted va a encontrar los momentos en los cuales se hizo uso del Urim y del Tumim. ¿Ok? Le repito. Números 27, 21, Deuteronomio 33, 8, Primero de Samuel 28, 6, Esdras 2, 63. ¿Ok? Bien, entonces ya sabe con base a qué vas a tomar decisiones. No con base en la opinión de la gente, no con base en consejería. Por favor, de mucho cuidado con eso. Porque sabe algo, hay gente que toma decisiones con base a la consejería. Entonces yo busco aquí, yo busco allá, y resulta que hay gente que te puede dar un buen consejo, hay gente que te puede dar un consejo incorrecto. Hay gente que, bueno, la gente a veces, bueno, los seres humanos somos así, ¿no? Si el médico te dice, te vas a morir en 6 meses, mínimo tú vas a buscar otra opinión, ¿cierto? No en 6 meses, vas a morir en 7 meses. ¿Cierto que sí? Ay, por lo menos me quedo con este que me dio un mes más de vida. No, la gente siempre va a buscar una mejor opción. Si el médico te dice esto, te dice aquello, uno siempre va a buscar una mejor opción. Y estamos en el derecho de hacerlo, no está mal, puede hacerlo. Cuando estuve en la clínica que me internaron hace unos días atrás, y usted, el hermano Carlos Bisbal oró por mí, y mucha gente, pastor, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tuve un problema, un dolor en la columna cervical, no podía mover el cuello, y un día me levanté, venía con el problema, y resulta que en una mañana cualquiera me iba a levantar, no pude levantarme. O sea, me levanté, me dolió demasiado. Fui con mi esposa a la clínica, el médico dijo, no, te vas a quedar aquí, te vamos a hacer estudios porque el dolor era insoportable. Me pusieron bastantes medicinas, bastantes analgésicos, bastantes relajantes musculares, me hicieron una resonancia magnética, eso es un examen horroroso. Y cuando yo estaba en la resonancia magnética, esperé, cuando llega el doctor y me dice, bueno, joven, me dijo, usted tiene una hernia discal entre C4 y C5 y esto significa esto y esto y esto. Yo mañana vengo para que usted me diga si se va a operar o no. Y el tipo se va. Pues obviamente yo me quedé pensando, imagínense, yo ahí porque mi esposa había salido a buscar ropa, no nos íbamos a quedar en la clínica. Y cuando yo llego me dice el médico, cuando llego mi esposa le digo, negra, esto fue lo que dijo el médico. Bueno, yo me metí con el Señor, oramos, le pedimos al Señor dirección. No fue muy difícil. Yo le pedí a los maestros, a unos amigos, a mis discípulos que me ayudaran a interceder. Entonces comenzaba unos diciendo, pastor, opérese, que mire, yo me operé hace yo no sé cuánto tiempo y quedé perfecto, mire, fue mejor. Y entonces decía el otro, no, cuidadito, se va a operar, yo me operé y eso fue terrible y entonces casi me muero. Imagínense, entre una cosa y la otra, ¿qué vas a hacer tú? Pues obviamente tú no puedes tomar la opinión de la gente, porque la gente te va a decir conforme a cómo le fue a ella. Y tú no puedes tomar decisiones conforme a lo que la gente te dice, ni conforme a la estadística, ni conforme a la opinión de los demás. Tú tienes que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú tienes eso claro, entonces tú puedes tomar decisiones de una manera mucho más sabia. Al otro día el médico llegó y me preguntó, bueno, cuénteme, ¿qué decidió? Bueno, doctor, yo lo pondré, eso le dije, usted es el mejor, yo de usted he escuchado esto, lo bueno, le comencé a decir, pero he llegado a la conclusión de que yo voy a esperar que Dios haga un milagro y yo no me voy a operar. Así sea usted un extraordinario médico, yo no me voy a operar
y yo me declaro sano, y hasta el día de hoy me declaro sano, y yo no voy a necesitar ninguna cirugía de ningún médico, porque el Señor definitivamente tendrá que meter su mano poderosa, el bisturí divino, y va a tener que el Señor hacer, yo no sé que esté exactamente por ahí extraño, pero el Señor lo va a hacer nuevo, porque si me hizo en el vientre de mi madre, me puede volver a hacer nuevo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Así que declare de esa manera. Entonces cuando toca tomar decisiones, tú tienes que ir a la palabra, no a la gente, no al consejo. Yo te digo, buenos maestros, maravillosos hombres de Dios, me dijeron unos que me operara y otros que no. ¿Sabes qué? Yo no voy a tomar decisiones con base a la opinión de la gente. Yo voy a tomar decisiones con base a los principios de Dios en su palabra. Amén. Y como yo he creído, la Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Soy sano en el nombre de Cristo. Amén. Hay otro, y bueno, es el cinto, el cinturón o faja. Éxodo 28:8 dice: y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Habla de oro. Entonces, tenía incrustaciones de oro. Ahí estamos mirando que el cinto es un símbolo de fuerza. El cinto simboliza autoridad. ¿Ok? El cinto se coloca, es un símbolo de autoridad. Cuando tú miras la palabra, el Señor hace referencia en el libro, en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 14. Está diciendo de esa manera que el Señor nos da la verdad como el cinto, es decir, la verdad nos representa autoridad. De manera que cuando leemos en la Biblia Efesios 6:14, vamos a leerlo por favor. Dice la Biblia: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué estoy diciendo? Cuando usted se ciñe los lomos no son acá. No es el lomo fino, el lomo ancho, que la gente, yo no sé de dónde sacan que estos son los lomos. No, esta es la espalda. Los lomos son exactamente esta parte del cuerpo, tus lomos. Por eso, cuando se habla de ceñir los lomos, es decir, asume autoridad. Fíjate, cuando leemos en la Biblia, y es maravilloso que cuando Job en una oportunidad y otra recriminó, habló tanto de Dios y preguntó tanto de Dios, llegó un momento en que el Señor lo confronta y le dice: mira, Job, voy a hablar contigo. Ciñe como varón tus lomos. Ciñe como varón tus lomos. Y yo te preguntaré y tú me responderás. O sea, Dios le estaba diciendo: yo quiero que hablemos con autoridad. Yo quiero que hablemos asume autoridad. Por eso cuando se habla, se dice quién tiene los pantalones en la casa, ¿cierto? Obviamente que se está refiriendo a quién tiene la autoridad. ¿Quién tiene los pantalones? ¿Quién se está ciñendo sus lomos? Está refiriendo a autoridad. Y cuando la Biblia dice ceñid los lomos de vuestra verdad, con la verdad, está diciendo la Biblia que la verdad no es la verdad, sino la verdad de la palabra. Cuando la verdad de la palabra es realidad en ti, en consecuencia a eso, tú vas a vivir en autoridad. La gente quiere tener autoridad sobre los demonios y echar a este y echar a aquel y bueno, la autoridad. Los demonios se someten a la autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted se somete a la autoridad? Mire, hay demonios que se someten más a la autoridad que algunos cristianos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Uno le puede decir, la Biblia dice que lo que le dijeres a este monte, el monte se quita. Tú le dices a los demonios, vete, y el demonio se va. Pero tú le dices a un hermano en la iglesia, hágame un favor, hermano, ruédese para acá. ¿Y yo por qué me voy a rodar? No, señor, yo llegué primero. ¿Cierto que sí? Hay problemas con la autoridad, porque luchamos con la autoridad. Entonces, ojo con eso. Hay personas que fácilmente que son rebeldes. Bueno, yo no lo digo por ustedes, ¿no? Pero a ustedes se los digo. La rebeldía es una característica del diablo, de las tinieblas. Cuando la gente llega a la iglesia, la gente tiene problemas de autoridad. Y el problema
Que usted y yo tengamos problemas de autoridad cuando estamos comenzando en la fe, pues es normal, porque usted está acostumbrado a mandar, porque usted, en fin, porque usted no tuvo quien lo mandara, porque a usted le faltaron unos cuantos correazos cuando era niño y de repente usted creció y se volvió así como es ahora. Pero cuando usted llega a Cristo, la palabra te transforma. Y si usted ha pasado el tiempo y usted no ha cambiado, usted sigue siendo la misma persona, le digo una cosa: usted necesita encontrarse con la verdad de Dios. Así que esto es importante. Amén. Entonces estamos hablando del cinto. Ese mismo cinto que luego vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 que Cristo tiene, hace referencia a la autoridad. Apocalipsis 1:13, vamos a leerlo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, hablando de Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea que estamos hablando ese cinto, en este caso Cristo tiene el cinto en el pecho, pero aquí está esa referencia al cinto como la autoridad, es lo que básicamente quiere referirse en la Biblia. Luego encontramos otro elemento, y es la mitra. La mitra. Éxodo 28, 36 y 38. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 30 y 38. Mire la mitra, que más o menos era como un turbante. Ok. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello la expresión santidad a Jehová. 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente será continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Aquí estamos hablando de la mitra, estamos hablando de el turbante, ¿cierto? ¿Qué simbolizaba el turbante? ¿Qué simbolizaba la mitra? La mitra que el sumo sacerdote llevaba era una expresión que simbolizaba la autoridad. Fíjese una cosa maravillosa. Quiere decir que Dios le entregó a Aarón autoridad sobre el pueblo. Aarón tenía la autoridad en el pueblo, tenía autoridad para bendecir al pueblo, ¿cierto? Pero la mitra era una manera a través de la cual Dios le decía al sacerdote que él mismo debía estar sometido bajo autoridad. Cuando los judíos hoy día, ellos usan un sombrerito que se llama la kipá. La kipá, los judíos se la ponen todos los días. Qué lindo, ¿no? Porque, bueno, tú y yo no tenemos que hacerlo, para que no se me vaya a volver usted aquí ahora cristiano mesiánico. Pero, ¿qué simboliza para los judíos la kipá que deben ponerse todos los días? ¿Estás refiriéndose? Yo tengo la autoridad en mi casa, pero yo también estoy sometido bajo autoridad. Qué hermoso, ¿no? Yo tengo autoridad en mi casa, pero yo estoy sometido bajo autoridad. Entonces es importante que usted y yo sepamos: en la tierra de los vivientes, cualquier persona de manera legítima tendrá esto como una verdad: estar en autoridad, pero también estar sometido a autoridad. La gente quiere tener autoridad, pero la gente no quiere estar sometida a autoridad. Por eso allí tienen los seres humanos, o tenemos los seres humanos, tanto problema, porque usted no puede ejercer correctamente su autoridad si usted no tiene autoridad espiritual sobre sí. Una persona que no tiene autoridad, que lo gobierne, que lo señale en algún momento, que lo exhorte, una persona que lo recrimine, cierto que sí, esto es sumamente peligroso, terriblemente peligroso. Cuando una persona no tiene nadie que le diga: ¿qué haces? Eso es terrible. Y óigame bien, tantas y tantas iglesias que se abren por doquier no son otra cosa sino esto: gente que de repente quiere tener autoridad, pero no están sometidos bajo autoridad. Y hoy quiero que usted y yo entendamos lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo, en Romanos capítulo 13. La Biblia dice que nos debemos someter
Todas las personas debemos someternos a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios fueron establecidas. Quien se opone a la autoridad, dice la Biblia, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, dice la Biblia, acarrean condenación para sí mismos. Entonces la pregunta que hoy te hago esta noche es, bueno, tienes autoridad, en algo tienes autoridad, pero la pregunta es, ¿tú estás bajo autoridad? ¿Quién es tu autoridad? Porque tú tienes que tener eso bien claro. Porque en el mundo espiritual no reconoce una autoridad que no ha sido debidamente constituida. Porque esa es la diferencia entre el gobierno colombiano o las fuerzas militares de nuestro país y las fuerzas insurgentes, las fuerzas revolucionarias. Unos quieren asumir la autoridad, pero no la tienen. Solo tienen poder, mientras que otros tienen la autoridad y tienen el poder. El poder, mientras la autoridad es legítimamente constituida, ese poder está ligado a esa autoridad y por lo tanto es legítimo. Por eso dice la Biblia, ellos, hablando de la autoridad, llevan una espada. Es la espada de la autoridad, se llama poder. El insurgente puede que tenga poder, pero es el poder de la coerción, el poder de la intimidación. No es legal, es ilegal y es incorrecto. Entonces en el mundo espiritual funciona exactamente igual. Tienes autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad aquí? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, todo eso significa que Dios te dio autoridad. Lucas 10:19, y aquí os doy potestad. Eso significa autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué tú crees que podemos herir las tinieblas? ¿Por qué tú crees que podemos hablarle a los demonios y ordenar que retrocedan? Porque el Señor dice en la Biblia que nos dio autoridad. Luego Cristo, cuando consuma su obra de salvación, la Biblia dice en Mateo capítulo 28 versículo 19, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en el versículo 20 dice, entonces ya que tengo la autoridad, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. O sea que yo tengo autoridad, les entrego autoridad, y con esa autoridad ustedes impartan autoridad. Ministren al pueblo, ministren la tierra, ministren las naciones. Cuidado con irse detrás de gente que por un muy buen liderazgo, porque hay gente que tiene un buen liderazgo, hay gente que tiene elocuencia, pero no tienen una autoridad. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 10, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? No cualquiera puede levantarse y decir, es que yo me envié a mí mismo, yo me envié a mí mismo, yo soy mi propia autoridad. Por eso es que hay tantas iglesias evangélicas, ¿cierto? Que son de tan mal testimonio en el mundo. Por eso es que nos señalan de que la iglesia cristiana es una iglesia que no tiene gobierno. Porque cada cual dice, yo asumo autoridad. Que cada cual quiere ser el rey de su propio territorio. Porque alguien dijo, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Yo prefiero ser la cabecita de un ratoncito a ser la cola de un león. Entonces, en el mundo espiritual eso es muy delicado. La mitra simboliza eso. ¿Ves? Ojo con eso, ¿eh? La autoridad es directamente proporcional a la responsabilidad. Dios te entregó autoridad, Él te va a pedir cuentas. Amén. Si usted es de los que no les gusta dar cuentas, no pida autoridad, no acepte autoridad. Porque ninguna persona que esté en autoridad dejará de tener que dar cuentas por lo que hizo con la autoridad que Dios le entregó. Bueno, la mitra hace referencia a eso. Permítame explicarle un poquito. Mire, ese tipo de mitra era un turbante. El propósito era cubrir la cabeza, ¿ok? Simbolizando que el sacerdote estaba sometido a la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Pero también, fíjense ustedes una cosa, que la Iglesia Católica utiliza la mitra.
Ya les expliqué muchísimo a ustedes, ese sacerdocio católico, cómo utiliza todo esto, que además de inútil, es innecesario. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio tenía una representatividad simbólica, cuando todo en el tabernáculo tenía un propósito simbólico, que era la obra de la cruz. Una vez cumplida la obra de la cruz, ya no necesitamos ningún simbolismo, ya no necesitamos ningún tipo de artilugio, ya no necesitamos nada que nos lleve a compararnos siquiera, por lo menos en lo físico. Nosotros sí hablamos de autoridad, claro, la autoridad del sacerdote. Usted puede ser sacerdote de su casa, cierto que sí, está bien, pero todo esto tiene una representación y un reflejo en la obra del evangelio, en la obra de la cruz. Entonces ya no necesitamos colocarnos ni atuendos ni nada por el estilo. Pero permítame decirle, cuando usted mira la mitra que utilizan los obispos, arzobispos y cardenales, y también el papa, es una mitra que en ningún caso se parece ni siquiera en lo más mínimo a la mitra sacerdotal del pueblo de Israel, del pueblo judío, del sacerdocio arónico. Más bien, si usted quiere ser más estudioso y más investigador del tema, no puedo avanzar en eso ni profundizar en eso, pero sí puedo decirle que hace referencia a la Iglesia Católica a un culto a un dios pagano egipcio llamado Dagón, el rey Dagón. Esa forma de la mitra puesta sobre la cabeza en forma de pescado es una forma idolátrica que usted la puede mirar. Usted puede mirar, averigüe, usted puede buscar bastante en Google. Dagón, D-A-G-O-N, Dagón, el dios pescado, el dios de los egipcios. Bien, pudiéramos seguir hablando, podemos seguir expresando, bueno, pero estos son los elementos más importantes. La túnica de abajo también hace referencia, también era de lino, pues hace referencia a la justicia de Dios, y con eso se expresa pues obviamente el poder de Dios y la justicia de Dios en la vida de una persona. Quiero que leamos y quiero que veamos otra parte del tabernáculo. Ya hablamos bastante del sacerdocio, ya hablamos del sumo sacerdocio. Ahora vamos a entrar en el lugar santísimo, ¿ok? Hoy no vamos a entrar. Hoy lo único que vamos a hacer es hacer referencia a ese velo. Y con eso vamos a terminar en esta noche. El velo del templo. Ya les dije yo que habían tres velos, tres cortinas. La primera cortina en el atrio cuando entraban los pecadores. La segunda cortina en el lugar santo donde entraban los sacerdotes. La tercera cortina en el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote. Esas tres cortinas hacen referencia a la triple manifestación de Dios, que significa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La triple manifestación en las tres personas de la divinidad, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos refiriendo a que son la misma persona. No, estamos diciendo que son del mismo Dios. Pero cada uno de los miembros de la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos diciendo que cada uno de ellos tiene una personalidad específica, un ministerio específico, una responsabilidad específica, y con base a eso, pues obviamente nosotros avanzamos y caminamos en lo que tiene que ver con la obra de Dios. El velo que usted ve allí, más o menos, es el velo. Fíjense que hay cuatro columnas, ¿no? Cuatro columnas, pero no son columnas porque no son cuatro o tres divisiones del velo, sino que las columnas están delante del lugar santo o santísimo más bien. En la parte de atrás está el velo.
Ese velo está representando de alguna manera algo que sucedió en el huerto del Edén. Noten ustedes que cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el huerto, Dios los echó de allí y colocó un querubín, ¿cierto?, para cuidar la entrada. La presencia de Dios que estaba en el huerto, debido al pecado, los seres humanos se contaminaron y se volvieron impuros. Y un querubín protegía la santidad de Dios y por supuesto también protegía el árbol de la vida. Si usted lee la Biblia, encontrará en Génesis capítulo 3, creo que es el 24 o el 26, donde Dios dice: mira, ya el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal, saquémoslo del huerto, no sea que extienda la mano y tome y coma del árbol de la vida. Y si el hombre comía del árbol de la vida sin haberse efectuado la redención, aquello hubiese sido algo completamente imposible de solucionar. ¿Por qué? Porque si el hombre estaba en un estado de pecado, ¿cierto?, de condenación, producto de haber comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre en ese, usted dirá, bueno, si cuando el hombre comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, entró en él, ¿cierto?, en la humanidad de la muerte, y en el huerto del Edén había un árbol que era el árbol de la vida, lo más lógico que usted puede pensar de manera inteligente, si usted piensa eso es porque usted es muy inteligente. Usted dice, bueno, si entraron, si producto del pecado iban a morir, que coman del árbol de la vida y ya, se solucionaba todo el problema. No, porque el árbol de vida solamente le daba al hombre inmortalidad. Si el hombre comía del árbol de la vida sin haber solucionado el problema del pecado, sin haberse efectuado la redención, el hombre entraba en el estado de inmortalidad, pero condenado eternamente. O sea que para el hombre hubiera sido completamente imposible ser salvo si hubiese comido del árbol de la vida. Pero cuando nosotros miramos ese querubín, ¿qué le estaba diciendo el querubín al pueblo, a Adán y a Eva? Que no podían volver al huerto que representaba la presencia de Dios. Cuando el Señor estableció el tabernáculo, el Señor también dijo: mira, yo quiero que coloquen un lugar santísimo donde habrá, y eso lo vamos a mirar la próxima semana, pero yo quiero que coloquen una cortina que impida que el pueblo entre. ¿Ok? Y en este caso el pueblo sí podía entrar, pero no todo. Entraba el pueblo representado en el sumo sacerdote, y solamente lo podía hacer una vez al año. Entonces ese velo del templo hace referencia a los mismos. Fíjense que usted encuentra allí querubines. Más o menos eso hace referencia a los querubines que protegían el lugar santísimo. Los mismos querubines que protegían el huerto del Edén, el árbol de la vida, para que el hombre no lo comiera. Querubín. Y ahora usted me dirá, de manera muy inteligente, usted va a decir: o sea que el Señor ordenó que hicieran la imagen de unos querubines, y nosotros, ¿por qué le damos tanto palo a la iglesia esta que tiene imágenes? Usted ha preguntado eso, ¿cierto que sí? Está preguntando. Y ese es un argumento que utilizan nuestros primos, los católicos, para referirse a este tema. Que por qué, fíjese que como Dios había ordenado que hiciera. Sí, es verdad, pero todo eso tenía un símbolo. No tenía como propósito mostrar la esencia, porque los querubines, ningún de los querubines, ni los que estaban diseñados en el velo, ni los querubines, porque es que Dios colocó en el arca del pacto, y eso lo miraremos la próxima semana, en el arca del pacto sobre el propiciatorio 2 querubines. Pero ninguno de esos querubines era con el propósito de que la gente los adorara,
ni que la gente entrara en relación personal con ellos. Está prohibido por la palabra. Todo vínculo del hombre con los ángeles está prohibido. Usted no puede ponerse a rendirle culto a los ángeles, porque esto es abominable delante de los ojos de Dios. Cuando Juan, el que recibió la revelación del Apocalipsis, vio un ángel en esa manifestación, dice que él se quiso postrar. Inmediatamente el ángel le dijo: no, levántate. Yo soy consiervo tuyo. Tú no te puedes postrar delante de un ángel. Así que tenga mucho cuidado, porque mucha gente le ha querido dar nombres a los ángeles que no existen. Porque en la Biblia solamente 2 ángeles tienen nombre: uno Miguel y otro Gabriel. Son los únicos 2 nombres que aparecen en la Biblia. Que Rafael. Yo lo siento mucho por el pastor apóstol de nuestra iglesia, pero ese nombre no es bíblico. Porque Rafael, por lo menos en cuanto al arcángel, porque dicen que hay 3 arcángeles, no, nada más hay 2. El arcángel Rafael aparece en unos libros apócrifos que no fueron aceptados por el pueblo hebreo y que por ende no son aceptados por la iglesia cristiana. En consecuencia, eso no existe en la Biblia. Ese nombre no es, a no ser que sea Rafa. Y ese, bueno, digámosle el pastor Rafa, sí, ese nombre sí aparece, que significa el Señor es mi sanador. Y por eso el Señor, yo me imagino que si Dios le pusieron por nombre al pastor Rafael, y le dicen de cariño Rafa, algunos le dicen Rafi de cariño, creo que solamente se lo dice su esposa, Rafi. Entonces Dios dijo: bueno, el tocayo mío lo voy a sanar. Y por eso el Señor lo extendió su mano sanadora y le eliminó todo cáncer. Amén. Así que si usted es amigo de Dios, el Señor va a hacer contigo muchas cosas sobrenaturales. Pero hablamos del velo, por favor. Estamos hablando de una separación. Estamos hablando de que usted no puede entrar en intimidad con los ángeles. Usted no puede hacer ninguna cosa que lo lleve a usted a colocar intermediarios entre el cielo y la tierra, entre su relación con Dios. Ninguna. Pero usted me va a decir: pastor, yo encuentro en la Biblia que un día el Señor le dijo al pueblo de Israel, específicamente a Moisés, que hiciera una serpiente de bronce. Entonces, Dios, ¿por qué le dijo que hiciera una imagen de esas? Si Dios está en contra de las imágenes. Sí, Dios le dijo que lo hiciera, pero aquello era algo simbólico. El pueblo de Israel ya se curó de eso, pero el pueblo de Israel idólatra, producto de la idolatría de las naciones donde ellos estaban, hacían del palito un elemento de adoración. De esa serpiente le hicieron culto. ¿Y sabe qué? Uno de los reyes más extraordinarios que tuvo la nación de Israel, después de David, el rey más importante, de mayor trascendencia, el pueblo de Israel tuvo 3 reyes conforme al corazón de Dios. Uno llamado David, el otro llamado Ezequías y el tercero llamado Josías. Son los 3 reyes. Otros reyes, la mayoría se portaron mal. Pero yo leo en la Biblia, por ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, porque algunos me van a sacar ese versículo de que hay la serpiente de bronce, que tal y qué sé yo. Vamos a leer lo que pasó con la serpiente de bronce, hablando de Ezequías. Digamos que Ezequías quitó los lugares altos cuando estaba limpiando a la nación de Israel de la idolatría. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, idólatra por naturaleza, le quemaban incienso y la llamó Neustán. Así que, ¿qué hizo el rey Ezequías? No, señor, aquí no puede haber idolatría, ni siquiera de esa serpiente que Dios había ordenado que se hiciera. Así que fíjense ustedes lo categórico que es Dios en su palabra respecto de la idolatría. El velo del templo, yo veo que el tiempo se ha ido. ¿Seguimos o qué? Vamos a leer Éxodo 26, del 31 al 33. Éxodo capítulo 26, del 31 al 33. Dice la Biblia: también harás un velo de azul púrpura, carmesí, de azul, perdón, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines.
Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Mire, señores, ese velo que representaba esa división, ese velo era tan maravillosamente hecho que cuando, mire, dice el historiador Josefo, historiador del pueblo hebreo, historiador judío Josefo, que el grosor del velo era de más o menos 10 centímetros. ¿Cuántos son 10 centímetros? Más o menos esto. Hermano, eso era grueso. Eso era un alfombrón. 10 centímetros de grueso. Que tú podías colocar caballos alándolo. Y eso se popularizó como una tradición en el pueblo de Israel respecto de ese velo. Pues la gente curiosa quería saber cómo era el velo. Y se popularizó que si que hubiesen caballos de aquel lado y caballos de aquel lado alándolo, jamás lo hubiesen podido romper. El velo era tan importante porque cuando el pueblo de Israel tenía que avanzar y tenían que desarmar el tabernáculo, el velo, entonces, ¿qué hacían? Inmediatamente se lo echaban encima al arca y la cubrían, porque el arca tenía que ser transportada, y cada vez que fuese transportada tenía que estar cubierta por el velo. No podía estar, ay, que estamos que de mudanza, que no, señor, el velo tenía que estar cubriendo. Eso lo dice la Biblia en Números capítulo 4 versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿Ok? El propósito del velo, separar el lugar santo del santísimo. Ya le explico lo que eso significa. Pero quiero que vayamos, por favor, a Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Aquí hay mucho que decir. Mateo 27, 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿De dónde a dónde? De arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. No dice que que la tierra tembló y las rocas se partieron y luego el velo se cayó. Porque es verdad, cuando hay un terremoto y eso que está agarradito allá se podía caer. El velo se rasgó. Eso es una evidencia contundente. Mire, si esto no hubiese ocurrido, que el velo se rasgó. Usted sabe que los judíos no reconocieron a Cristo como Mesías. No lo reconocieron ni lo van a reconocer mientras estemos en la dispensación de la gracia. Será en el periodo de la tribulación cuando lo reconocerán, cuando venga Cristo con nosotros. Pero yo leo en la Biblia que ese velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto indica que no fue no que se rompió por el agite, por el llevarlo de aquí para allá, el traerlo, no. Porque no se rasgó de abajo hacia arriba, sino se rasgó de arriba abajo. Es diciendo que Dios, el mismo Dios que había colocado la separación, ese mismo Dios estaba ahora quitando la separación. En Hebreos capítulo 4 versículo 15, la Biblia nos dice que producto de ese acto maravilloso a través del cual la sangre de Cristo entró al santuario, rompió y deshizo el tabernáculo, en esa medida encontramos en la Biblia que el Señor deshizo toda obra de iniquidad y toda separación que existía entre nosotros y Dios
fue completamente quitada. Y ahora usted y yo podemos acercarnos, dice la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo? No, no dice libremente, dice confiadamente. Vamos a leerlo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. De pronto tú leíste otra versión, amigo. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?